Buen día con todos, mi nombre es Carolina Ramón, soy estudiante de medicina de la Universidad de Cuenca y en este video vamos a conocer un poco más sobre el retroperitoneo y su relevancia en el estudio por imágenes. Como objetivos que nosotros tenemos para esta presentación es el de reconocer la anatomía del retroperitoneo en estudios de imagen. A su vez vamos a distinguir las técnicas de imagen más útiles para poder evaluar el retroperitoneo y de esta manera vamos a identificar las principales patologías retroperitoneales a través de estos estudios radiológicos. Ahora hay que tener en cuenta un aspecto importante que es en este caso la anatomía de lo que es el retroperitoneo. Como sabemos, el retroperitoneo alberga estructuras muy importantes. En este caso tenemos riñones, glándulas suprarrenales, grandes vasos, ganglios linfáticos y parte del tracto gastrointestinal. Hay que tener en cuenta que también para valorar lo que es el retroperitoneo existen varias técnicas como la ecografía, la tomografía computarizada, la resonancia magnética, y es muy utilizado para el diagnóstico temprano de patologías inflamatorias, tumorales, vasculares, traumáticas, y de esta manera se optimiza un mejor manejo clínico para el paciente. Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora incluiría lo que es la anatomía retroperitoneal, las técnicas de imagen, la semiología general y también los tumores retroperitoneales. Como primer punto tenemos la anatomía retroperitoneal, que como sabemos el retroperitoneo va a ser uno de los espacios ubicados en el abdomen posterior a lo que es la cavidad peritoneal, y tenemos que a su vez este espacio tiene lo que son tres, por así decirlo, subespacios. Entonces tenemos en este caso lo que es el espacio pararrenal anterior, tenemos el espacio perirrenal y tenemos el espacio pararrenal posterior. El espacio pararrenal anterior es aquel que se encuentra limitado anteriormente por el peritoneo parietal posterior, posteriormente por la fascia renal anterior y posterolateral por la fascia lateroconal. Tenemos el espacio perirrenal, que es el que se encuentra aquí marcado de rojo, el cual, como sabemos, es uno de los espacios más grandes que tenemos de los tres, el cual se encuentra entre lo que es la fascia renal anterior y la fascia renal posterior. Y tenemos el espacio pararrenal posterior, el cual se encuentra entre la fascia renal posterior y la transversal. Ahora hay que tener en cuenta también que cada uno de estos espacios tiene órganos muy importantes. Tenemos que el espacio pararrenal anterior tiene lo que es parte de lo que es el duodeno, de lo que es el páncreas, también las porciones retroperitoneales de lo que es el colon ascendente, del colon descendente, y tenemos en este caso en el espacio perirrenal, el cual se suele llegar a encontrar los riñones, las glándulas suprarrenales, el sistema colector renal, también lo que son los vasos biliares renales e incluso una parte de grasa. Y tenemos el espacio pararrenal posterior, el cual únicamente se encuentra conformado por grasa y no vamos a encontrar aquí ningún órgano. Hay que tener en cuenta aquí también es que el espacio retroperitoneal se suele llegar a extender superiormente hacia lo que sería el diafragma e inferiormente hasta lo que sería la pelvis. Ahora, más o menos aquí les he traído una imagen de una tomografía en un corte axial en la que de una manera esquemática trata de demostrar cada uno de los espacios, en la que nosotros tenemos que de color rosado se presenta el espacio pararrenal anterior, que está limitado por lo que sería la fascia peritoneal posterior y por lo que es la fascia renal anterior, o también conocida como la de Gerota. Tenemos de naranja lo que es el espacio perirrenal, limitado de igual manera por la fascia renal anterior, y tenemos la fascia renal posterior, o también conocida como la de Zuckerman. Y terminamos con el espacio pararrenal posterior, que se encuentra de morado. De igual manera, aquí tenemos una tomografía, pero de un corte sagital, en la cual podemos observar cada uno de estos espacios, en la que tenemos espacio pararrenal anterior, el espacio perirrenal y el espacio pararrenal posterior. Ahora, como segundo punto, tenemos a las técnicas de imagen, en la cual nosotros tenemos algunas que son muy importantes para valorar lo que sería el retroperitoneo y otras que ya no son utilizadas. Entonces, tenemos la RX simple de abdomen, el ultrasonido, la TC, la RM, la cabografía, la linfografía y la medicina nuclear. Más que nada, la cabografía y la linfografía no son tan utilizadas actualmente, ya que son estas más que nada empleadas con otra finalidad. Entonces, empezando con la radiografía simple de abdomen.
Más que nada tenemos que en este estudio nosotros lo que podemos llegar a valorar son colecciones y masas, pero mediante la observación de líneas diagnósticas. ¿Por qué? Porque más que nada la RX simple de abdomen tiene algunas limitaciones importantes. También lo que es la baja sensibilidad, la superposición de estructuras que nos impide observar de manera clara el retroperitoneo. Como vemos más o menos en esta radiografía eh, antero-posterior abdominal, nosotros lo que vamos a encontrar es una franja de densidad grasa a lo largo de lo que sería la pared lateral del abdomen, que se va a extender desde lo que sería la cresta ilíaca hasta la superficie lateral del hígado. Hay que tener en cuenta también algo aquí, es que en la RX simple de abdomen nosotros lo que podemos llegar a observar es más que nada este signo que es el signo de Hembler, que si nosotros lo comparamos con la imagen de la derecha, vemos aquí lo que sería una colección básicamente. Y nosotros, básicamente, ¿cómo lo vamos a describir este signo de Helmer? Se describe como un desplazamiento medial de lo que es el borde lateral del hígado por una colección líquida, bien sea intraperitoneal o extraperitoneal. Ahora tenemos aquí otro estudio importante que es el ultrasonido. Más que nada el ultrasonido actualmente no es utilizada para valorar vísceras abdominales, sino más que nada estructuras vasculares. Entre estas estructuras que nosotros tenemos encontramos la aorta, tenemos a la vena cava inferior y tenemos a las masas retroperitoneales. La aorta, nosotros lo que vamos a hacer o lo que nos permite realizar el ultrasonido es descartar un aneurisma, evaluar lo que son aneurismas aórticos, también las disecciones aórticas, rupturas de aneurismas aórticos. Más que nada en este último punto ya no están utilizado lo que es el ultrasonido por algunas dificultades que se han presentado. Pero tenemos en este caso aquí un ejemplo que vemos en esta imagen, es el aneurisma de una aorta abdominal, el cual lo vamos a observar que se encuentra trombosado tanto en lo que sería en un corte longitudinal como en un corte transversal. Hay que tener en cuenta aquí y que es muy importante el ultrasonido porque nos permite detectar y evaluar también el tamaño de lo que son los trombos, así como de lo que son los aneurismas. Y hay que tener en cuenta también que en una aorta sabemos que normalmente de diámetro tiene 3 centímetros, pero cuando sobrepasa un diámetro de más de 5 centímetros estaría ya relacionado con una cirugía. Y si tiene valores menores a 5 centímetros, hay que tener en cuenta que siempre debe estar en control por ultrasonido, más o menos durante unos 6 meses hasta incluso un año. Tenemos también que cuando la aorta se encuentra muy elongada ya no es posible valorar a través de lo que es el ultrasonido. Las otras indicaciones, como les había mencionado, también tenemos a la vena cava inferior, la que nos permite detectar fallos cardíacos, lo que son trombosis, también invasiones tumorales, lo que son compresiones extrínsecas. Y también tenemos las masas retroperitoneales que podemos valorar, incluyen lo que son abscesos, hemorragias, tumores primarios, linfomas, lo que son metástasis y también fibrosis retroperitoneal. Aquí tenemos lo que es una masa retroperitoneal que vamos a observar en esta ecografía. Como sabemos, el ultrasonido es de muy alta utilidad. En general, sabemos que estas masas lo que pueden llegar a hacer es a desplazar tanto anterior como lateralmente a lo que es el riñón y también podrían llegar a desplazar anteriormente a lo que es la vena cava inferior e incluso a la aorta. Cuando vemos estos signos es muy fácil de poder detectar en este caso que se trata del retroperitoneo, pero cuando no se observan estos signos ya es un poco medio más complicado poder analizarlo. También tenemos otro estudio importante que sería la TC. La TC es una de las técnicas de elección, en este caso dentro de lo que es el retroperitoneo. ¿Por qué? Porque nos permite valorar lo que son las características de las masas, también relacionarlo con órganos adyacentes y también valorar la presencia de alguna patología. ¿Cuáles son las indicaciones para emplear la TC? Tenemos en este caso para valorar aneurismas rotos o resumantes, aneurismas disecantes, micóticos e incluso infecciones por injertos aórticos. Pero hay que tener en cuenta que aquí la TC no es muy útil en sí para valorar lo que sería en este caso
y algunas estructuras, pero tenemos que es muy útil para valorar lo que son los aneurismas, que son en este caso en individuos que tienen obesidad o que se encuentra una gran presencia de gas intestinal cuando se está realizando lo que es un ultrasonido. También lo que nos permite en este caso valorar es la vena cava inferior, si sea trombosis, invasiones tumorales, variantes anatómicas. También tenemos ganglios linfáticos, linfomas, tumores testiculares, metástasis. También nos permite valorar lo que son hemorragias, bien sea por una postbiopsia renal, una postortografía, coagulopatías, vasculitis, anticoagulantes, e incluso se dice que puede ser muy útil para valorar o demostrar patologías a nivel muscular, también lo que son abscesos, lo que son tumores, lo que es fibrosis, incluso lo que son tumores óseos. Aquí tenemos en este caso una tomografía, igual en un corte axial, en la que refleja lo que es un aneurisma abdominal. Entonces tenemos aquí esta zona que sería el sitio de fuga hacia lo que es el retroperitoneo, en la que se aprecia una ocupación dentro de lo que es el espacio pararrenal anterior y también dentro de lo que es el espacio pararrenal posterior, por todo el hematoma que se encuentra contenido aquí. Entonces nosotros vemos también que como el riñón izquierdo se encuentra congestivo, está hipoperfundido y no tiene un reforzamiento durante las fases contrastadas comparado con lo que es el riñón contralateral, en este caso el riñón derecho. Otros estudios que tenemos sería la cabografía y la linfografía. Bueno, como les había mencionado, estos estudios ya no son tan utilizados actualmente, pero hay que tener en cuenta algunos aspectos. Tenemos a la cabografía. Actualmente tenemos que el uso de la cabografía en el diagnóstico de enfermedades retroperitoneales ya ha ido descendiendo desde lo que es la aparición del ultrasonido y de la tomografía, y actualmente es solo utilizada para lo que es la valoración de enfermedades del propio vaso, como por ejemplo lo que es la trombosis o también el tromboembolismo pulmonar. Aquí entonces tenemos una cabografía en esta imagen en la que muestra una trombosis extensa pediculada de la vena cava inferior, en la que vemos aquí lo que es la confluencia de las venas renales. Tenemos también lo que es el trombo pediculado que podíamos llegar a observar aquí. Y tenemos, por otro lado, lo que es una linfografía, que más que nada está actualmente ha sido utilizada para valorar lo que son enfermedades ganglionares, también para detectar lo que son metástasis de ganglios subdiafragmáticos, también detectar recidivas, lo que son cambios de radiación, así como guías quirúrgicas o para guías de biopsia, aspiración percutánea. Tenemos por otro lado lo que es la medicina nuclear, que actualmente no es tan utilizada para valorar lo que sería el retroperitoneo, pero podríamos llegar en este caso a describirlo un poco, pero más que nada esta como no es tan utilizada por su reemplazo de lo que sería la tomografía computarizada. Tenemos por otro lado lo que es la resonancia magnética, la cual es una de las herramientas muy útiles para valorar el retroperitoneo, especialmente cuando necesitamos observar de mejor manera masas o también lesiones que no han sido definidas claramente en una tomografía por su excelente contraste de tejidos blandos, y también que nos permite diferenciar entre estructuras vasculares, tumorales, ganglios o también órganos retroperitoneales con mucho más detalle. Ahora, como tercer punto tenemos a la semiología general. En esto nosotros vamos a tener lo que son las colecciones retroperitoneales y también la presencia de aire. Comencemos con las colecciones retroperitoneales. ¿A qué hace referencia? Esto se refiere a lo que es la acumulación anormal de líquido, bien sea de pus, de sangre o de linfa, dentro de lo que es el espacio retroperitoneal. Dentro de esto nosotros tenemos que vamos a ir viendo cada una de las causas que afectan a cada uno de los espacios del retroperitoneo. Entonces empezamos con el espacio pararrenal anterior. Entre las causas que tenemos que afectan a este espacio sería la pancreatitis aguda como en la principal. Luego también encontramos la perforación duodenal, la perforación del colon, apendicitis retrocecal perforada. También encontramos la diverticulitis, el hematoma retroduodenal, la hemorragia de la arteria hepática o esplénica. Hay que tener en cuenta también aquí que en un 50% de los casos el más afectado es el espacio pararrenal anterior.
Entre las causas más comunes, como les había mencionado, es la pancreatitis aguda. Ahora, para nosotros reconocer entre lo que es la afección del espacio pararrenal anterior, tenemos algunos hallazgos radiológicos importantes como la obliteración de los ángulos hepáticos o esplénicos, la conservación de lo que es la sombra del psoas, también la conservación de la silueta renal, el desplazamiento lateral y superior del riñón, así como la grasa properitoneal que se encuentra conservada. Aquí tenemos lo que es una tomografía en un corte axial de una pancreatitis aguda, en la que nosotros vamos a observar cómo el páncreas se encuentra realzado de una manera homogénea por lo que es una inflamación peripancreática que se va a extender hacia lo que sería la fascia pararrenal anterior. Hay que tener en cuenta aquí que generalmente esta afección es siempre hacia lo que es el espacio izquierdo, hacia lo que sería la cola del páncreas, además de que se puede llegar a ver un engrosamiento de la fascia de Gerota e incluso de la fascia lateroconal. Pero no hay que descartar que también podríamos llegar a encontrar afecciones hacia lo que es el espacio derecho. Acá también encontramos otra imagen de lo que sería una pancreatitis aguda, de igual manera en un corte axial, en la que se refleja más o menos una necrosis de más o menos del 30% que se encuentra localizada entre lo que sería el cuerpo y también entre lo que sería la cola del páncreas, en la que aquí presenta una colección de un tejido necrótico a nivel peripancreático y también el espacio pararrenal anterior izquierdo. Hay que tener en cuenta que la pancreatitis aguda se suele llegar a caracterizar también por exudaciones de líquido en el intersticio del páncreas y también a una subsecuente extensión de lo que es el líquido con enzimas peripancreáticas que se encuentran activadas en los espacios peripancreáticos. Hay que tener en cuenta que esto podría llegar a extenderse a ambos lados de la línea media. Aquí tenemos un caso de una paciente de 12 años que presenta pancreatitis de repetición de una causa desconocida. En la TC, en un corte sagital, lo que se va a observar es esta pancreatitis aguda con una extensión subperitoneal de líquido hacia lo que sería el mesocolon transverso. Tenemos en este caso en las imágenes de la RM, en la que se va a observar ya una lesión heterogénea de bordes hiperintensos en T1, y también vamos a encontrar lo que son zonas necróticas que son en este caso encontradas a nivel de lo que es el mesocolon, y esto corresponde a lo que es una licuefacción del tejido graso. También, como se les había mencionado anteriormente, vemos que causas de afecciones a nivel de lo que es el espacio pararrenal anterior también son las perforaciones viscerales. Entonces, aquí lo que nosotros encontramos es en esta imagen sagital en la que vamos a observar esta comunicación entre la superficie libre del hígado y también la presencia de burbujas en el espacio pararrenal derecho. Este es uno de los otros ejemplos de cómo estas burbujas de gas procedentes de una perforación de una víscera puede llegar a alcanzar estos espacios retroperitoneales. Ahora tenemos lo que es el espacio perirrenal. Hay que tener en cuenta que el espacio perirrenal también puede verse afectado por varias causas. Entre estas tenemos colecciones líquidas como lo que es el urinoma, el absceso, lo que es el hematoma. También encontramos que puede verse afectado por masas sólidas. En este caso encontramos por carcinoma renal, por linfomas, por metástasis como el melanoma, por sarcomas, por lesiones suprarrenales, por la amiloidosis e incluso por la fibrosis retroperitoneal. Además, se dice que no podemos llegar a encontrar lo que es un hematoma perirrenal, el cual puede estar relacionado por causas traumáticas o puede ser por algo espontáneo. Al hablar por causas traumáticas, puede estar relacionado con accidentes de tráfico, lo que son causas iatrogénicas, por biopsias renales, también por la litrotricia extracorpórea por ondas de choque. Y las que son por causas espontáneas pueden ser vasculares, como roturas de neurismas, por ejemplo. También puede ser por neoplasias como carcinomas de células renales, por causas inflamatorias, alteraciones hematológicas o por enfermedades renales, pero ya en estadio final. Hay que tener en cuenta aquí que en el espacio perirrenal nosotros cómo lo vamos a poder observar que se encuentra afectado por la obliteración y también por el borramiento del borde superior del músculo psoas y del riñón en una RX simple, en una TC y también en una RM.
Ahora, dentro de lo que son los hallazgos radiológicos que nos permite identificar que se encuentra afectado el espacio perirrenal, se puede llegar a encontrar la pérdida de la definición de la parte inferior de la silueta renal, desplazamiento y a veces rotación axial del riñón, también la pérdida del segmento superior del psoas, también la compresión extrínseca de la pelvis renal y el uréter proximal, la fijación del uréter y del riñón que podemos observar en una RX y también en el ultrasonido, también una extravasación en el espacio perirenal, especialmente cuando se emplean estudios con contraste, también el desplazamiento de asas intestinales contiguas y también la infiltración del flanco. Aquí tenemos un video que podemos observar con flechas verdes lo que es un adenocarcinoma de páncreas, que tiene una extensión, como vimos ahí, al retroperitoneo perirrenal y a la glándula suprarrenal izquierda, asociada también con metástasis linfáticas. Aquí encontramos lo que es la imagen de un absceso, en la cual esta fue obtenida de un caso de una mujer de 40 años que presentaba sepsis. Como sabemos, esta es una tomografía en un corte axial a nivel renal en la que muestra este absceso perirrenal que vemos aquí, que está contenido por lo que sería la fascia perirrenal anterior y también por la posterior. Hay que tener en cuenta aquí que los abscesos casi siempre son secundarios a la presencia de infecciones parenquimatosas renales. Aquí encontramos también lo que es un urinoma. Este también es un caso de un varón de 40 años que presentó un dolor agudo en el flanco, en la que aquí tenemos una tomografía en un corte axial que muestra un urinoma y también muestra lo que sería una hemorragia subcapsular izquierda, que fueron secundarias a lo que es un cálculo obstructivo, que sería el que encontramos aquí. Hay que tener en cuenta también que los urinomas son secundarios a lo que son traumatismos iatrogénicos o también accidentes, y son muy frecuentes en accidentes de automóvil y también en deportes que tienen relación con algún tipo de accidentes que presenten los mismos. También hay que tener en cuenta que la presencia de obstrucción urinaria es necesaria para que ocurra o se presente el urinoma. Aquí encontramos también lo que es un hematoma perirrenal, en el cual aquí vemos varios cortes axiales de una tomografía con evidencia de que de un hematoma perirrenal izquierdo. Se realizó esta tomografía tanto de abdomen como de pelvis, en donde observamos este hematoma perirrenal izquierdo con una extensión hacia lo que sería la fosa ilíaca izquierda y también hasta la zona peridiafragmática. Esto fue secundario a lo que sería una biopsia renal. Aquí encontramos también es el mismo caso, pero ya encontramos en un corte coronal con evidencia de esta hemorragia perirrenal izquierda con una extensión hasta la fosa ilíaca ipsilateral y como les había mencionado, que es secundaria a una biopsia renal. Ya, ahora vamos a hablar sobre las afecciones hacia lo que es el espacio pararrenal posterior. Aquí tenemos entre las causas relacionadas con son por infecciones adyacentes como osteomielitis costalovertebral, la perforación rectosigmoidea, también por pancreatitis, por hemorragias por traumatismo, también por trastornos de la coagulación. Y hay que tener en cuenta aquí que las colecciones que ocupan este espacio pararrenal posterior tienen una tendencia a colocarse de una forma paralela hacia lo que es el músculo psoas, y a desplazar también lo que es el polo renal, tanto lateral, anterior y superiormente. Y entre los signos radiológicos de estos estudios convencionales que nosotros podemos observar es la obliteración de la mitad inferior del psoas, también la obliteración de la grasa properitoneal y también la conservación de la silueta renal. Entonces, aquí tenemos una imagen de lo que es una tomografía computarizada tanto en un corte axial como en un corte sagital de un absceso del iliopsoas con esta extensión hacia lo que es el espacio pararrenal posterior.
Este es un caso de un varón de 40 años que tiene síndrome de POT, en la que vamos a encontrar este gran absceso del iliopsoas con esta extensión, como les había mencionado, hacia lo que es el espacio pararrenal posterior, y también vemos cómo existe cierta destrucción de lo que es el cuerpo vertebral adyacente. Acá también encontramos otro caso en la que es de una mujer de 43 años con pancreatitis. En este caso, este es un estudio de una tomografía computarizada en un corte axial y también en un corte sagital que muestra este líquido inflamatorio en el espacio pararrenal posterior que se extiende hacia lo que es el retroperitoneo pélvico, como observamos en esta parte de aquí. Entonces, dentro de lo que es la semiología general, también nosotros encontramos un punto importante que es la presencia de aire. Dentro de eso nosotros encontramos el retroneumoperitoneum. ¿Qué es en sí el retroneumoperitoneum? Hace referencia a lo que es la presencia de aire en el espacio retroperitoneal. Esto, ¿cómo se sabe? Pues porque se observó lo que es el retroperitoneo a través de lo que es la inyección presacra de aire, que demostró que la mayor parte de gas que se puede llegar a encontrar en los espacios extraperitoneales se originan en la región pélvica y otras también a nivel del abdomen superior. Ahora, en base a esto, tenemos que las fuentes más frecuentes de gas extraperitoneal están localizadas o dependen, en este caso, de abscesos, también por causas iatrogénicas, por perforaciones gastrointestinales, incluso por traumas. En cuanto a lo que son los abscesos, está relacionado con abscesos apendiculares, perinefríticos, subnefríticos, pancreáticos, esplénicos e incluso de la pared abdominal. Tenemos los de causa iatrogénica como el postenema opaco, el posoperatorio, el retroneumoperitoneum diagnóstico, la posbiopsia rectal, también el barotrauma. Y los de causa o por perforación gastrointestinal tenemos a la úlcera péptica, al divertículo, al carcinoma y también a la enfermedad de Crohn. Y los relacionados con traumas puede ser que afectan al duodeno o también al colon. Dentro de lo que es esta imagen, nosotros lo que podemos llegar a observar es una tomografía computarizada abdominal con un contraste en la que se evidencia lo que es un neumoperitoneo masivo con un aire pericólico izquierdo, extraluminal e intraperitoneal, y también encontramos un retroneumoperitoneum que delimita a lo que es el riñón izquierdo por una perforación espontánea del colon. Entonces, en base a esto, nosotros aquí observamos una imagen en la que en esta zona podemos llegar a encontrar a este retroneumoperitoneum. ¿Ya? Entonces, ahora como último punto tenemos a los tumores retroperitoneales. En estos encontramos las enfermedades infiltrativas difusas, tenemos a las lesiones sólidas y tenemos también a las lesiones quísticas. Empezamos con las enfermedades infiltrativas difusas. En este acápite se agrupan varias entidades que no están relacionadas entre sí, pero que se caracterizan por afectar de una forma difusa al retroperitoneo. Entonces empezamos con lo que sería la fibrosis retroperitoneal, anteriormente conocida como la enfermedad de Ormond. Esta es una enfermedad rara que se caracteriza por presentar tejido fibroso, también inflamatorio, y esta vamos a tener de dos tipos, tanto la primaria como la secundaria. La primaria se presenta alrededor de un 60 a un 70% y está relacionado con una afección en el sistema inmunitario, específicamente la IgG4, en la que se relaciona con un trastorno fibroinflamatorio multifocal mediado por el sistema inmunitario que incluye lesiones pseudotumorales de un aspecto infiltrativo en los órganos afectados. Tenemos los de causa secundaria como fármacos, como tumores malignos, como infecciones como la tuberculosis, enfermedades proliferativas, radioterapias previas, antecedentes de cirugías, incluso los asbestos. Como manifestación clínica de esta patología encontramos el dolor sordo e inespecífico a nivel lumbar. Y hay que tener en cuenta aquí que esta enfermedad puede llegar a englobar a los uréteres y también a otros órganos retroperitoneales, y los pacientes que presentan esta enfermedad suelen llegar a responder la terapia con corticosteroides, al menos en los estadios iniciales. Aquí encontramos lo que es, en este caso, esta imagen que representa a una fibrosis, pero hay que tener en cuenta algo.
La fibrosis lo que hace esta es que rodea lo que es tanto la parte anterior y la parte lateral de la aorta, es decir, que no desplaza la aorta, respeta su zona posterior, a diferencia de lo que es un linfoma, en el que el linfoma se caracteriza porque rodea tanto anterior, lateral y posteriormente y puede llegar a desplazar o digamos a despegar la aorta de lo que sería el cuerpo vertebral. Entonces, en esta imagen observamos o representa más que nada de un caso de un hombre de 55 años con fibrosis retroperitoneal, en la que esta, como es una tomografía computarizada con un corte axial con contraste oral e intravenoso, muestra la presencia de una basa de baja atenuación, tanto anterior como lateral a la aorta, y también a los vasos linfáticos sin desplazamiento anterior de la aorta ni tampoco de la vena cava inferior. Esta masa retroperitoneal lo que hace es obliterar el plano graso entre lo que son los vasos y el músculo psoas. Ya hay que tener en cuenta estos aspectos importantes para diferenciar entre fibrosis y también entre el linfoma. Otra enfermedad infiltrativa difusa tenemos a la enfermedad de Erdheim-Chester. Esta hace referencia a una histiocytosis de células de Langerhans, en la cual todavía no se conoce su causa, pero se ha identificado que esta podría llegar a afectar los huesos largos en un 95% y puede llegar a afectar al retroperitoneo en un 30%. ¿De qué se caracteriza esta patología? Por presentar un halo perirenal de tejido de densidad de partes blandas que tiene bordes espiculados y esto le da un aspecto de riñones peludos. Esta enfermedad también se dice que podría llegar a afectar a lo que es la zona periórtica y el diagnóstico diferencial es la fibrosis y también el linfoma retroperitoneal. Aquí también encontramos otra patología de lo que es en este caso la enfermedad de Erdheim-Chester, en la que de igual manera se presenta este aspecto de riñones peludos. Otra patología también que encontramos sería la lipomatosis retroperitoneal. Aquí hace referencia. Es un crecimiento metaplásico benigno de grasa madura que por lo general esta suele llegar a afectar la grasa pélvica extraperitoneal y menos a menudo la retroperitoneal. Esta es muy frecuente en hombres, no está asociada con obesidad y cómo se va a presentar. Se presenta como lo es un aumento difuso de grasa que puede llegar a comprimir algunas estructuras como uréteres e incluso la vejiga. Como otro punto importante que nosotros encontramos, tenemos a las lesiones sólidas retroperitoneales. Dentro de esta nosotros encontramos a los tumores retroperitoneales. Tenemos que estas son típicamente lesiones que no producen síntomas hasta que son lo suficientemente grandes para poder comprimir o invadir estructuras vecinas. Más o menos se dice que suelen llegar a medir unos 15 centímetros, pero tenemos que estos tumores son muy poco frecuentes. Ahora hay que tener en cuenta que para poder caracterizarlos nosotros nos basamos en lo que son el tipo de tejido, si es que es grasa, si es que contiene calcio, si es que es un estroma mixoide, también es que tiene alguna necrosis, también hay que tener en cuenta lo que es el patrón de realce, es decir, si tiene ausencia de realce, tiene un realce precoz con lavado rápido, también tiene un realce precoz con lavado lento o sin lavado, o tiene lo que es un realce tardío. Y también hay que tener en cuenta el patrón de diseminación. Entonces, en este cuadro, nosotros encontramos lo que son estos tumores retroperitoneales divididos según su origen. Tenemos el origen mesodérmico, lo que es el origen neurogénico, también los tumores de células germinales, tumores de células del estroma sexual y también encontramos el de origen linfoide. Ahora, hay que tener en cuenta cada uno de estos que vamos a ir escribiendo más adelante. Tenemos entonces ahora una parte importante, es que estos tumores retroperitoneales tienen signos radiológicos que nos permiten identificarlos. Tenemos aquí los signos, que es el signo del pico y el signo del órgano incluido. El signo del pico, nosotros lo que nos basamos es que, por ejemplo, si el borde entre lo que sería la masa y entre lo que sería el órgano tiene una forma de un pico, como observamos aquí, lo más probable es que el tumor sea originario del órgano. Pero si es que el borde es romo, es probable que el tumor sea del retroperitoneo.
Encontramos dentro de lo que es el signo del órgano incluido, es que dentro de esto, si es que el origen de una masa es un órgano de consistencia blanda, lo que hace que no se pueda ver la pared del órgano que origina la lesión. Y tenemos otro caso, es que si el origen del tumor está fuera del órgano, la pared suele llegar a ser visible, pero se comprime y esto le da una forma de una media luna. Otros signos radiológicos que tenemos el signo del órgano fantasma o invisible. ¿A qué hace referencia? Es que si la presencia de una masa de un gran tamaño impide localizar alguno de los órganos retroperitoneales, lo más probable es que el órgano no visible sea el origen del tumor. Y el otro signo es el signo de la arteria nutricia prominente, que es útil en lesiones hipervasculares en las que es muy posible identificar el origen de los vasos que nutren el tumor, y esto aporta datos adicionales para saber de dónde proviene dicho tumor. Ahora, dentro de esto, más o menos vamos a ir viendo cada uno de lo que son las patologías que les mencioné en este cuadro anterior. Entonces, empezamos con el liposarcoma. Es uno de los sarcomas retroperitoneales más frecuentes y representa el 35% de todos ellos. Puede llegar a originarse en cualquier parte del cuerpo, por lo que los retroperitoneales suelen llegar a representar entre el 10 al 15%. Son más comunes entre los 50 y los 70 años. Tenemos aquí en esta imagen cómo se reflejan cada uno de estos liposarcomas. Y hay que tener en cuenta que estos tienen 5 subtipos, los que son bien diferenciados, los desdiferenciados, también los mixoides, los pleomórficos y también los de células pequeñas. Encontramos también otro que es el leiomiosarcoma, que es uno de los segundos sarcomas retroperitoneales con frecuencia que se suelen llegar a presentar, y la mitad de los casos son retroperitoneales. Suelen llegar a presentarse como grandes masas heterogéneas. Es el tumor que más a menudo presenta áreas de necrosis y es muy raro que se calcifique. Además de que puede llegar a tener un crecimiento tanto extravascular, intravascular o incluso una mezcla de ambos. Hay que tener en cuenta que este tumor también podría llegar a comprimir incluso o hasta representando a lo que sería la vena cava inferior, aunque se suele llegar a presentar solo en el 6% de los casos. Aquí nosotros encontramos estas imágenes de una TC tanto en un corte axial como en un corte coronal correspondiente a una mujer de 49 años que tiene una masa retroperitoneal hasta más o menos de unos 8 centímetros, que representa este realce heterogéneo y también áreas quísticas en su interior, además de que muestra una extensión hacia lo que sería la vena cava inferior y también hacia la vena renal izquierda. Otra patología también que encontramos es el paraganglioma. En ocasiones es conocido como el feocromocitoma extrasuprarrenal por su capacidad que tiene para producir catecolaminas en un 60%. Se origina en lo que son los paraganglios, que se localizan adyacentes a lo que es la aorta, y también algunos órganos de Zuckerklan a la altura de lo que es la salida de la arteria mesentérica inferior. Pueden llegar a ser esporádicos, pueden ser familiares, son malignos con más frecuencia que los feocromocitomas suprarrenales y son lesiones de densidades de partes blandas con un tamaño más o menos entre lo que son los 7 centímetros, y además que puede llegar a tener un realce de una manera progresiva. Tenemos también el neurofibroma, el cual se caracteriza porque son bilaterales, son simétricos y también son paralelos a lo que es el músculo psoas. Son tumores también de la vaina de los nervios periféricos. También tenemos lo que son, aparte de los tumores, tenemos también lo que son las adenopatías y la patología linfoide, en la que se considera que son malignos cuando tienen un diámetro superior a los 10 milímetros y además cuando presentan una morfología esférica, el ganglio en el territorio de drenaje de una neoplasia conocida. Dentro de estas encontramos una patología importante que es el linfoma retroperitoneal. ¿De qué se caracteriza?
Pues esta es una neoplasia retroperitoneal muy frecuente, más o menos en el 33% de los casos, en la que se ven afectados los ganglios retroperitoneales. En el 25% se afectan los linfomas de Hodgkin y en el 55% los no hodgkinianos. Además, hasta el 14% de estos pacientes presentan como masas retroperitoneales y tenemos que en estas pruebas de imagen se ven como masas homogéneas que tienen un realce tenue que se extienden entre estructuras normales pero no las comprimen. También encontramos otra división que son las lesiones quísticas. Estas lesiones tienen una clasificación importante que son las lesiones no neoplásicas y las lesiones neoplásicas. Dentro de las lesiones no neoplásicas tenemos que son en este caso las colecciones pancreáticas, tenemos los pseudoquistes pancreáticos y no pancreáticos, también lo que son los linfoceles, los urinomas, los hematomas, y dentro de lo que son los neoplásicos tenemos a los linfangiomas quísticos, los histadenomas, los teratomas quísticos, los mesoteliomas quísticos, quistes epidermoides, amatomas retrorectales, quistes broncogénicos, pseudomixoma retroperitoneal, incluso los linfangioleiomiomas. Dentro de esto nosotros tenemos que dentro de estas lesiones quísticas nosotros encontramos como varias colecciones en esta zona. Tenemos las colecciones retroperitoneales y también las lesiones puramente quísticas. Las colecciones retroperitoneales son aquellas que se extienden hacia lo que son los espacios interfaciales y son los que ya vimos anteriormente, como la pancreatitis, el urinoma, el hematoma retroperitoneal, incluso el síndrome de Wunderlich. Y tenemos ya las lesiones quísticas que vamos a observar ahora, como los linfangiomas, los histadenomas y los histadenocarcinomas serosos y mucinosos, los pseudoquistes, los amartomas quísticos, los retrorectales y los linfangioleiomiomas. Entonces encontramos aquí a lo que sería el linfangioma. Estas que son, más que nada, son lesiones congénitas que ha fallado la comunicación de un segmento entre el tejido linfático con el resto del sistema. Son muy frecuentes en el cuello, son raras en el retroperitoneo, pero su principal característica es que pueden llegar a afectar a espacios contiguos a ellos y su contenido es que podemos llegar a identificar como valores densitométricos de agua y de grasa y cuando se afectan varios sistemas se denomina como linfangiomatosis, en el que ya se van a ver lesiones que presentan calcificaciones puntiformes. También encontramos a lo que es el cistoadenoma mucinoso, el cual estas son lesiones parecidas a las ováricas, pero están localizadas en el retroperitoneo. Estas lesiones suelen aparecer incluso en mujeres que no tienen ninguna patología ovárica y radiológicamente son lesiones quísticas que pueden tener septos o incluso papilas. Entonces, ahora bueno, como conclusión ya de esta presentación, nosotros lo que podemos decir es que la imagenología del retroperitoneo es fundamental para el diagnóstico de varias patologías que por su ubicación profunda suelen ser complicadas de ser detectadas clínicamente. Además hay que tener en cuenta que un conocimiento adecuado de su anatomía, también de lo que es una elección apropiada de las técnicas de imagen, permite tener una valoración precisa, además de facilitar un manejo médico oportuno y también eficaz. Hay que tener en cuenta que la tomografía computarizada es la herramienta más útil para poder analizar el retroperitoneo, pero no hay que descartar las otras técnicas de imagen que ya se les mostró. Y bueno, muchas gracias por su atención. A continuación les voy a ir compartiendo las referencias utilizadas para la elaboración de este contenido. Muchas gracias.